Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con temas que son noticia. Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días para ti y para toda nuestra maravillosa audiencia. Gaby, para hoy se espera, según anunció Diosdado Cabello, que se apruebe en la Asamblea Nacional la ley para el control y financiamiento de las ONGs. Ya hemos visto reacciones como, por ejemplo, de Provea y de Control Ciudadano, que busca silenciarlas. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles serían de ser aprobada esta ley el día de hoy? Sí, aquí no solamente se trata del silencio obligado que van a tener muchas de esas organizaciones no gubernamentales, sino que adicionalmente se le ataría las manos a quienes están supliendo funciones fundamentales del régimen de Nicolás Maduro. Hace un año, tienen meses hablando de esto, se aprobó en primera discusión y si se lograra aprobar en segunda discusión, como fácilmente lo harían, recuerden que tienen a la Asamblea Nacional tomada por completo, no de la manera democrática que se ha debido dar esa escogencia, porque bueno, hay otra elección que también fue fraudulenta, pero ese es otro tema. Ellos fácilmente podrían aprobarla e inmediatamente después empezar a ejecutar una serie de acciones, porque lo que busca esta ley es criminalizar a las organizaciones no gubernamentales. Aquí no solamente estamos hablando, como tú dices, Provea, que hace informes serios, que puede llevar una contabilidad de, por ejemplo, los casos de derechos humanos, sino lo más sensible aquí es ¿qué pasa entonces con los enfermos renales, con los enfermos de SIDA, con los enfermos de cáncer, con todas esas ayudas que se dan a los hospitales? Por poner una de las pequeñas aristas de las que estarían formando parte una criminalización y una inspección absoluta. Veíamos a Diosdado Cabello decir, ahora ellos tienen que rendirme cuentas a mí, tienen que registrarse, me tienen que decir cuánto dinero reciben, cómo lo gastan, a quién se lo dan. Para ellos, esa ayuda es disidencia política, pero realmente para esas ONGs, muchísimas de ellas nunca dan declaraciones, sencillamente están haciendo su trabajo y obviamente reciben dinero del extranjero porque los venezolanos no tienen la capacidad de poder atender por sí mismos a los enfermos renales, por ejemplo, reciben ese dinero del extranjero y lo colocan en todos esos pacientes. Pero ¿qué le pasa al régimen de Nicolás Maduro? Le duele demasiado que ellos no hacen esa labor y esa labor tiene un impacto social tremendo dentro del país. Los venezolanos saben que estas organizaciones los están ayudando de buena fe y eso obviamente en periodo de elecciones no lo puede permitir el régimen de Nicolás Maduro. Sería algo gravísimo porque a través de estas organizaciones no gubernamentales se canaliza la ayuda que viene de Europa, de países desarrollados y también de otras organizaciones mundiales a las que mientras estén de su lado. Yo creo que sería uno de los golpes más importantes a esa sociedad civil organizada y a la ayuda humanitaria. Es la ayuda humanitaria dentro de Venezuela que se vería completamente bloqueada. Recordemos que además Nicolás Maduro en todos esos procesos de negociación ha querido también apoderarse del dinero que viene procedente de esa ayuda humanitaria para él controlarla con fines electorales o con cualquier fin. No lo ha logrado porque estas organizaciones tienen bien claro la naturaleza del régimen y lo hacen a través de estas asociaciones. Y si estas asociaciones ahora van a tener que ser sometidas prácticamente a un proceso judicial, va a ser muy difícil poder trabajar dentro de Venezuela y al final allí los afectados van a ser los venezolanos. Sí, el gobierno de Maduro ha dicho que estas ONG han sido financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Entre tanto, continúan las tensiones con la Unión Europea y quisiera conocer tu opinión sobre la importancia de la observación internacional en este proceso de elecciones en Venezuela. Sí, con respecto a la ayuda de Estados Unidos, eso no se hace de una manera secreta, no es que algunos gobiernos están pasando dinero bajo cuerda. Hemos visto los anuncios del USAID, que es como la ayuda, es el Instituto de Desarrollo de Estados Unidos que da el dinero, así como lo dan ellos, lo dan los países de Europa y lo canalizan a través de estas ONGs. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de ilegal y lo hacen justamente con estos fines.
pero ellos tergiversan la información y dicen, no es yo, gobierno de Venezuela, el que estoy dando el financiamiento, sino un gobierno extranjero, y eso yo lo tengo que penalizar. Ellos no van a permitir entonces que esa ayuda, que se hace de manera pública, llegue a los venezolanos, porque los venezolanos saben que quienes le están tendiendo la mano son otros entes a través de estas ONG. Y allí vuelven a manipular. Ellos estaban de buenas con Europa. Estoy segura que ellos estuvieron hablando del levantamiento de sanciones a personas específicas por parte de la Comunidad Europea. La hicieron a favor del presidente del Consejo Nacional Electoral, pero no a favor de todos. Liberaron a unos y no a otros, y ellos querían que fuera masiva esa medida de levantamiento de sanciones y que fuera sin condiciones. No, lo hicieron condicionado, lo hicieron, ratificaron algunas hasta levantaron las sanciones. Como no es así, ellos tienen la excusa perfecta para empezar a atacar a la Comunidad Europea. Hemos visto una cantidad de insultos increíbles que no quiero repetir aquí, pero están buscando que esa Comunidad Europea, que tenía una de las principales funciones en la observación internacional de esas elecciones, pierda poder y no pueda ejercer su labor de observación internacional en el conteo de votos, que esté presente en las mesas. Te peleas con la Comunidad Europea justo antes de las elecciones para que no vengan a fiscalizarte, pero igual sigues haciendo ese juego de sí, me voy a portar bien, sí soy democrático, sí permito que todavía Edmundo González siga haciendo campaña. Es un juego macabro por parte del régimen de Nicolás Maduro, y se van a aprovechar de este tema para seguir atacando. Vemos también a Nicolás Maduro apoyando a Pedro Sánchez, al presidente de España, con la otra disputa con Javier Milei. Al final todos ellos siempre trabajan en conjunto, se apoyan en las campañas políticas, ahí sí lo hacen de manera secreta, y cuando ya están en el poder, se aprovechan de pelear con unos u otros dependiendo de sus intereses. En este caso en particular, alejar a la Comunidad Europea para que no vengan a echar el ojo de esas elecciones que deberían ser libres y justas para el país. Sí, a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales, se viene hablando más a menudo sobre esta posibilidad, este escenario de suspensión de elecciones o anulación de la candidatura de Edmundo González Urrutia. ¿Cuáles pudiesen ser las reacciones que esto pudiese tener en la comunidad internacional? Estamos hablando, por supuesto, de suposiciones. Es que ese es el gran tema, Marjorie. ¿Qué pasaría con la comunidad internacional si un día de golpe Edmundo González ya no está en el tarjetón? Le pasó a María Corina Machado, le pasó a Corina Lloris, y ha venido sucediendo de distintas maneras. ¿Realmente la comunidad internacional va a reaccionar y quitaría cualquier tipo de legitimidad a Nicolás Maduro? No tenemos esa certeza, no sabemos. Incluso veíamos cómo entre líneas el gobierno de Estados Unidos decía que, bueno, que no necesariamente tenía que ser María Corina Machado, sino que podía ser cualquier candidato. Si tú estás dispuesto a renunciar una y otra vez por esos líderes, tarde o temprano se te acaba la fórmula y termina ganando Nicolás Maduro. Entonces, no solo es la respuesta contundente que tendrían que dar a la hora de una suspensión de elecciones con cualquier excusa, o que retiraran la candidatura o la tarjeta de la unidad, sino adicionalmente cómo la comunidad internacional le cobraría eso a Nicolás Maduro. ¿Vas a de verdad permitir que haga las elecciones a su conveniencia y no va a pasar más nada? Él va a terminar siendo legítimo, porque cualquier mínima legitimidad para él es buena. Hoy sigue siendo desconocido y muchas embajadas están cerradas en más de 60 democracias del mundo. Cualquier viso de medio elección le podría hacer que gane 30 más, o que Francia, que ha seguido insistiendo en el tema energético, que Venezuela se sume, o el mismo Estados Unidos, que ha flexibilizado sanciones, diga, bueno, pero las elecciones al final se hicieron, y terminen reconociendo al régimen de Nicolás Maduro, diciendo que, bueno, él huele mal, pero bueno, ya por lo menos puede volver a la escena política. Eso sería gravísimo, porque además estamos en un punto de no retorno que debería realmente provocar esa transición democrática. Sin embargo, no sé hasta dónde hay fortaleza internacional para hacer pagar a un Nicolás Maduro que se atreva a suspender esas elecciones y a vetar a un tercer candidato que el pueblo
ha expresado que quiere apoyar para un cambio, independientemente del nombre que sea. Quieren ese cambio. Veíamos nuevas encuestas que están saliendo en las últimas horas, ya hablan de un 70% de participación. La gente quiere salir a votar y eso no se lo pueden arrebatar así de golpe sin que la comunidad internacional realmente pueda presionar, porque son los únicos que pueden presionar. Ahí veía un video que están promocionando en TikTok para nombrártelo rapidito, y lo difícil que va a ser para el venezolano enfrentarse a ese tarjetón en donde, por ejemplo, tiene la idea de que Acción Democrática, Primero Justicia, partidos que normalmente han sido de oposición, están del lado de Nicolás Maduro. Y tú quizás no viste las noticias, estás distraído, siempre has votado por ese partido que te parece de oposición. ¿Sabe realmente el venezolano que esa tarjeta la secuestraron y pusieron un candidato que finalmente va a atomizar el voto a favor de Nicolás Maduro? Que apenas son 3 tarjeticas, que prácticamente está borroso allí. Hay varias tarjetas que dicen unidad, pero que quieren justamente confundir, porque hay una sola tarjeta de la unidad en donde aparece Edmundo González. O sea, va a ser un tema cuesta arriba, poderse enfrentar apenas a ese tarjetón si Edmundo González sigue estando allí. O sea, son tantas trampas, Marjorie, que realmente es insólito que la comunidad internacional no haya sido un poco más dura y haya ejercido más presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Gaby, me gustaría hacer la transición a otro tema que también es noticia y tiene que ver con las reacciones tras la orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional de líderes de Hamas y del primer ministro israelí. Por ejemplo, veíamos la declaración del presidente Biden, quien las llamó de escandalosas por equiparar a los líderes de Hamas con Israel. Quisiera conocer tu opinión. Sí, bueno, es que prácticamente todas las democracias del mundo no pueden entender cómo efectivamente tú equiparas a una democracia, a un presidente democráticamente electo que tiene, por ejemplo, una oposición durísima dentro de su país y que ha provocado una serie de acciones en medio de una guerra, a un grupo terrorista que no deja que las mujeres ejerzan ningún tipo de derecho y que tiene a un pueblo completamente oprimido y que obviamente no hay ningún tipo de posibilidad de tener algún tipo de sociedad civil organizada, que haya algún tipo de protesta. Eso no existe. Justamente el presidente Benjamin Netanyahu decía es exactamente cómo colocar a Osama Bin Laden del lado del presidente Bush en esos ataques de las Torres Gemelas. Si bien tiene que haber responsabilidad o investigación a cada una de las acciones que se acometan, tú no puedes decir Osama Bin Laden y Bush es exactamente lo mismo. No, 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 no. Osama Bin Laden planificó un atentado terrorista que mató a una cantidad de civiles en un momento determinado y, bueno, a Bush lo tendrán que investigar por lo que habrá hecho en Afganistán, pero no puede haber un paralelismo porque es muy fuerte el mensaje ante el mundo. De manera práctica, esas órdenes de captura son difíciles de ejecutar. Israel no está sujeto a esa jurisdicción, no ha firmado justamente el Estatuto de Roma, tal y como tampoco lo ha hecho Estados Unidos, y el tema de Palestina como país tampoco habría una jurisdicción efectiva para que la Corte Penal Internacional tenga la jurisdicción, o sea, pueda ejercer ese peso. Sin embargo, no sabemos cómo se podría ejercer de manera práctica una vez se libren esas órdenes de captura. Podría, por ejemplo, significar que no podrían tener libertad de movimiento. Hay quienes aseguran que esto también lesiona lo que serían esas conversaciones para poder conseguir la liberación, por ejemplo, de los rehenes. Yo sí creo que hay muchas cosas que investigar aquí, pero creo que no era la forma, porque no le puedes decir al mundo que una democracia hay unos terroristas, porque no es que es los palestinos gobernados por palestinos, no, son terroristas que tienen gobernado un pueblo que utilizan como escudo humano y lo estás comparando con una democracia del mundo que, bueno, que sí, tiene que ser investigada, ¿por qué no? Pero creo que fue una decisión a priori apresurada por parte de la Corte Penal Internacional y vamos a ver qué sucede, porque, bueno, yo creo que van a seguir varios reclamos de muchas democracias del mundo. Gaby, ya para finalizar, me gustaría que nos pusieras en contexto sobre las posibles implicaciones que puede tener la muerte del presidente de Irán y el ministro de Relaciones Exteriores en un momento clave en cuanto a la guerra en el Medio Oriente.
Si bien aquí me llamaban la atención varios elementos, porque claro, uno no tiene todavía la profundidad de entender cómo funciona, por ejemplo, ese régimen iraní, una dictadura con todas las letras que además ha sido muy cruenta. Pero cuando empiezas a indagar y a profundizar, el presidente de Irán, que falleció, o su figura como presidente, no necesariamente es el máximo líder de la nación. Ellos tienen al líder supremo, que es el que realmente ejerce el poder ahí. Ese líder supremo tiene a cargo absolutamente todas las instituciones del Estado, si las podemos llamar instituciones, porque obviamente ahí no hay ningún tipo de separación de poder y todo se ejerce a la fuerza. El presidente es la figura de un poder ejecutivo, pero realmente la fuerza está en ese líder supremo y en lo que serían las fuerzas de seguridad iraníes, estas fuerzas de la revolución. Es decir, internamente que haya fallecido el presidente de Irán no tiene un impacto directo y al tratarse de una dictadura ellos van a colocar a quien más le convengan. Y ahí no van a haber unas elecciones libres y justas en donde la oposición va a poder ejercer un espacio político. No, eso prácticamente va a ser a dedo, a pesar de que en 50 días van a celebrar elecciones. Otro de los puntos que me llama la atención muchísimo aquí es que dicen que no necesariamente se va a saber si fue un accidente o si fue un atentado, si hubo algún tipo de sabotaje a uno de esos helicópteros. ¿Por qué? Porque al tratarse de una dictadura y una dictadura en medio de una guerra, si a ellos les conviene decir que independientemente de lo que haya pasado, que Israel y Estados Unidos, por poner a los enemigos más comunes en este instante, fueron los que mataron a su presidente, es porque les conviene decirlo, no necesariamente es lo que ocurre. Hay incluso quienes están diciendo que Irán, que ya algunos de sus voceros han dicho, es un accidente trágico, prácticamente descartando cualquier tipo de sabotaje. Incluso si hubo un atentado, tanto interno como de un país extranjero, si a ellos no les conviene que la guerra escale, se van a quedar calladitos y nunca más se va a saber realmente qué pasó con ellos, a pesar de que ellos tengan la evidencia en la mano. Imagínate cómo funciona el sistema mental de este tipo de regímenes. Es decir, pueden matar a tu presidente y ellos lo pueden ocultar simplemente por conveniencia política o conveniencia en medio de la guerra. Si por el contrario quieren escalar todo lo que pasa en el Oriente Medio, podría haber sido un simple accidente y ellos lo pueden pintar de atentado. Entonces, es un polvorín, es muy delicado lo que pasa en el Medio Oriente. No creo que la muerte como tal del presidente sea significativa en lo que es el poder dentro de esa nación, y es un hombre adicionalmente a quien le achacan más de 5.000 ejecuciones. Imagínate tú, Marjorie, 5.000 ejecuciones a este presidente que llevaba estos comandos de la muerte que durante las últimas décadas y bueno, los últimos años desde que está ejerciendo el poder, ha asesinado a tantos disidentes en esta nación. Es una de las naciones más cruentas, que más tortura, que más asesina, que más ejecuciones extrajudiciales tiene y que continúa pasando. Y por ejemplo, me duele, por ejemplo, escuchar al Papa que, bueno, manda la condolencia al pueblo, pero realmente se la manda a este líder supremo que ha sido tan malo y tan cruento para el pueblo iraní. Yo estuve en Europa en diciembre y compartí con muchas personas que están en Irán, que se tuvieron que ir después de tanta represión, y cómo ellos solo brindan porque las mujeres tengan ciertas libertades. Ni siquiera dicen, bueno, no la libertad total de mi país, pero que por lo menos ellas un día se puedan quitar el velo si un día tienen calor, imagínate tú, o que simplemente puedan tener una vida normal, una vida profesional o educativa. Eso ni siquiera se les tiene permitido pensarlo o expresarlo para los iraníes. Esa es la naturaleza de este tipo de regímenes. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias, Marjorie. Un abrazo. Un abrazo para ti. Era nuestra compañera Gabriela Peroso compartiendo con nosotros sus perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que son noticia en el mundo.